igual. Más Villa y Auxilio. Ya no. De todas maneras, yo creo que vamos a terminar antes de. Ya vamos a continuar con este tema que son accidentes en endodoncia. Después de que ustedes ya han visto todos los pasos y todas las etapas dentro de lo que es el tratamiento de conductos, en cada una de las etapas, desde lo que es el acceso endodóntico hasta la preparación biomecánica, todo lo que es obturación, en cada una de las etapas puede presentarse algún tipo de accidente, ¿sí? Y de hecho nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tomar algunas medidas preventivas para evitar estos accidentes. Y en caso de que se produzca, que puede ser, porque en un principio nosotros recién estamos ganando experiencia clínica, ¿cierto? No somos que a la primera vamos a poder realizar un buen tratamiento. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos adiestrándonos un poquito más y también tenemos que estar preparados para resolver este tipo de problemas o accidentes. Hola, ¿cómo estás? Entonces, así vamos a ir viendo cada uno de ellos, son los más frecuentes y con los que nos vamos a ir topando durante todo el procedimiento. Empezamos con este de acá, que es el desgaste excesivo, ¿sí?, que se produce durante el acceso endodóntico. Cuando yo realizo el acceso, ustedes saben que tomo en cuenta algunos puntos y medidas, ¿sí?, para poder realizar el acceso de forma directa a cada uno de los conductos, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos está, por ejemplo, el punto de acceso mismo que tiene cada grupo dentario, ¿sí?, la dirección de trepanación, que son de suma importancia para que yo pueda localizar los canales. Fuera de ello, también tomo en cuenta la configuración interna, y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Las variaciones anatómicas que hay en cada grupo dentario o en cada pieza dentaria es de suma importancia, y yo tengo que tener conocimiento acerca de cada uno de estos puntos, ¿sí? Si yo no sé cuántos canales hay en la pieza que yo voy a tratar, dónde es la ubicación de cada uno de los canales, obviamente no voy a tener la menor idea de dónde encontrarlos o dónde buscarlos, ¿sí? Fuera de esto, les había dicho el punto de acceso, que también es importante, porque el punto de acceso nos va a llevar directamente a la localización de cada uno de ellos y la dirección de trepanación. Si yo también no conozco, tampoco tengo conocimiento acerca de estos puntos, tampoco voy a poder realizar un buen acceso. Y ahí viene el problema de lo que es el desgaste excesivo, ¿sí? Porque yo ingreso y es como que no les importara el desgaste que vayan a realizar y empiezan a desgastar todo lo que es la corona, ¿no? Empiezan por sal o incisal o por donde, o de repente sí saben el acceso en los anteriores por palatino, pero empiezan a desgastar de forma excesiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no hay ese conocimiento. O sea, ¿dónde está mi conducto, por ejemplo, un molar superior? Mi conducto mesiovestibular, que se supone que debería estar por debajo de la cúspide mesiovestibular, ¿cierto? El palatino por debajo de la cúspide mesiopalatino. Y el disco vestibular está entre lo que es el mesiovestibular y el palatino, pero un poquito más hacia distal. No me voy, mi cavidad de acceso es totalmente hacia mesial y hacia vestibular. Yo no tengo por qué irme hacia distal o hacia palatino. Entonces, si yo no tengo ese conocimiento, voy a empezar a desgastar a lo que dé, ¿no? Y de repente ubico un conducto por algún lugar, pero en realidad es como si estuviera yendo a ciegas. Y ahí es donde se empieza a realizar ese desgaste excesivo. Si bien localizo cada uno de los conductos, chicos, buen día, igual ya he realizado todo ese desgaste, ¿no? ¿Y qué pasa? Voy a tener este tipo de piezas dentarias. Aquí tenemos un molar, no se observa muy bien, pero si ustedes se dan cuenta, han hecho acceso, han dejado totalmente debilitadas todo lo que son las paredes proximales, obviamente la pared vestibular y palatina también. Han ingresado incluso dentro de lo que son las raíces mismas, tratando de buscar cada uno de los conductos. ¿Qué pasa aquí? Si bien encontramos los canales, ¿sí?, hacemos el tratamiento endodóntico, lo terminamos, etcétera, igual viene la parte de rehabilitación. ¿Y cómo creen que aquí van a realizar algún tipo de rehabilitación? O sea, tenemos las raíces totalmente desgastadas de entrada, no podríamos ni siquiera colocar aquí un perno, de repente colocar una corona, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Esas piezas dentarias
en algún momento, por alguna fuerza más masticatoria, fuerza mecánica, se van a fracturar, ¿no? Ya sea a nivel de la fosa, a nivel proximal, o sea, va a haber algún tipo de acción en la cual ya va a producir la fractura, ¿cierto? Entonces, esa pieza que va a pasar va a ir a la extracción después, ¿ya? Entonces, no podemos darnos el lujo de realizar este tipo de desgastes. Por otro lado, también está en el segundo punto, distribución de ingresos inadecuados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se supone que para cada procedimiento igual hay un instrumental adecuado, ¿cierto? En accesos tenemos nuestras piezas redondas, de carburo, de diamante, eliminación del tejido cambiado igual con más de carburo. De repente para el diseño de la cavidad utilizamos igual en molares, fresas en roseta, todo eso. Y a veces que no contamos con el instrumental correcto y tal vez solamente tengo, no sé, una fresa que es diamantada, cilíndrica, vas con una punta activa y yo empiezo a desgastar todo, ¿no? Entonces obviamente eso va a producir mayor desgaste. Me voy a realizar los pasos que yo necesito realizar, primero la trepanación con una redonda, luego el diseño de la cavidad con una endoseta, ¿no? Entonces no tomo en cuenta eso porque no me he comprado. Y obviamente ningún procedimiento va a ser el adecuado si yo no tengo el instrumental adecuado, ¿ya? Entonces también tenemos que tomar en cuenta este factor dentro de lo que son las causas de desgaste excesivo. Y ya, a la inversa de lo que es el desgaste excesivo, que en realidad no es tan accidente, pero nos produce una serie de acontecimientos y accidentes también durante la preparación biomecánica, que más bien sería el desgaste mínimo, ¿sí? Cuando nosotros solamente hacemos un punto de trepanación y no hacemos nuestros desgastes compensatorios, ¿no? Y de repente introduzco mi límite dentro del conducto y empiezo a instrumentar. Ahí eso sí, en realidad no es un accidente, pero nos va a producir, sería una causa de algunos accidentes que vamos a ver enseguida, como pérdida de la longitud de trabajo, fractura de instrumental, desvíos, desgarros, escalones, ¿sí? Que es todo lo contrario al desgaste excesivo. Pero en realidad eso ya sería una causa, pero igual, o sea, no podemos desgastar en exceso ni tampoco hacer una trepanación muy pequeña, ¿sí? Sin desgastes compensatorios, sin poder observar bien la entrada de mis conductos o del conducto que estoy trabajando. ¿Ya? Otro accidente, dirección de trepanación incorrecta, ¿sí? Si bien, como les estaba mencionando hace rato, nosotros conocemos tal vez el punto de acceso, ¿sí? También en cada grupo dentario existe una dirección de trepanación. No es que yo voy a ingresar por donde yo quiero o por donde se me dé la gana de ingresar. Muchas veces el hecho de que una pieza dentaria tenga una lesión de caries, tal vez por proximal o vestibular o palatino, y se supone que dentro de las maniobras previas de acceso nosotros hacemos eliminación de tejido cariado primero, y a veces la lesión de caries es tan grande que directamente ya hacemos comunicación por el sector donde estamos eliminando el tejido cariado, y como que da ganas de entrar por ahí, ¿no? Así como que yo estoy viendo mi entrada al conducto y digo, ay, aquí está el conducto, o sea que voy a entrar por acá. No es lo correcto, ¿sí? Porque como les decía, cada grupo dentario tiene su dirección, su punto de acceso y su dirección de trepanación. Entonces yo voy a ir a ubicar mi punto de acceso y también voy a realizarlo de acuerdo a una dirección indicada, ¿sí? Punto de acceso en molares, en premolares, cara occlusal, siguiendo el eje longitudinal, ¿sí? Si es por proximal, no voy a seguir el eje longitudinal, ¿cierto? Me voy a ir totalmente en forma inclinada, entonces tampoco es lo correcto. En piezas anteriores, lo mismo, ¿no? Si bien conozco mi punto de acceso en cara palatina, tenemos que tomar en cuenta que en estas piezas tenemos dos direcciones. La primera, que es totalmente perpendicular, si esta es nuestra cara palatina, la fresita tendría que ir perpendicular, ¿sí? Una vez de que avanza unos 2 milímetros perpendicular,
recién sigo el eje longitudinal. Acá han empezado directamente a través de nuestro punto de acceso, pero se han ido en forma casi siguiendo el eje longitudinal. Y eso totalmente desviada hacia vestibular, ¿sí? No están siguiendo con la dirección correcta. Y eso es uno de los accidentes más comunes en las piezas anteriores. Generalmente las perforaciones las hacen por vestibular, precisamente porque no seguimos las direcciones correctas. Entonces están introduciendo la fresita y cuando de repente parece que ya hay sangrado, ingresan con la lima y se salen totalmente por vestibular, ¿no? Y ahí así, entran con la lima y la lima sale por vestibular. A veces no nos damos cuenta porque estamos con aislamiento absoluto, ¿sí? Pero obviamente sacamos el aislamiento y ahí está la punta de la lima. Entonces, eso es una de las más frecuentes en piezas anteriores. Tomemos en cuenta la dirección en piezas anteriores. Primero, totalmente perpendicular a la cara palatina, avanzo unos 2 milímetros y luego cambio la dirección siguiendo el eje longitudinal, ¿no? Para los que han hecho preclínicos conmigo, ustedes han visto que el acceso en piezas anteriores es cosa de 5 segundos, ¿no? Siguiendo esas direcciones y entramos inmediatamente a lo que son los conductos. Por eso es que las piezas anteriores son fáciles en el acceso, son fáciles en instrumentación, son fáciles en la obturación, ¿ya? Pero siempre y cuando tomando en cuenta ciertos puntos que obviamente van a marcar la diferencia. En piezas anteriores me puede producir este tipo de accidentes si no tomo en cuenta esta dirección, ¿no? Y ya estoy lista, ya he hecho mi perforación, tengo que reubicar nuevamente, buscar mi conducto, y ahí ya me voy a demorar toda una sesión. Tengo que sellar la perforación, tengo que esperar a que haya una reacción del paciente para ver si realmente mejora o no, si hay algún tipo de dolor postoperatorio. Entonces ahí ya se me ha complicado el caso. En una pieza anterior que no debería tener ningún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, tomemos en cuenta también esto de la dirección de trepanación. Perforaciones. ¿Ya? Tenemos este otro accidente que son las perforaciones, que igual se me puede producir durante el acceso, ¿sí? Por un punto inadecuado de acceso, por una dirección de trepanación inadecuada. Puede ser en molares, como por ejemplo una perforación de pulca, que enseguida vamos a ver, ¿sí? Cuando me voy más allá de lo que es el piso, puede haber perforaciones también incluso a la localización de los conductos, ¿no? Ingresando dentro de los canales, tratando de buscar, a veces nos desviamos y se pueden producir también perforaciones, ¿no? Entonces podemos tener perforaciones a nivel de las raíces, perforaciones a nivel de lo que es la corona, ¿sí? En los diferentes tercios de la raíz, porque al instrumentar, si es que yo estoy trabajando en un conducto curvo y trabajo con una lima, totalmente rígida de acero inoxidable, me voy a ir de largo, ¿sí? Voy recto y voy a perforar justo a nivel de la curvatura. Eso también es una perforación. Entonces tengo a diferentes niveles, tanto en corona como en raíz. Ya. Lo más frecuente es tener las perforaciones durante el acceso, ¿no? Y ahí tenemos que tomar en cuenta que muchas veces lo realizamos por todo lo que ya hemos sabido, es como que todo está bien enganchado, ¿no? Si yo tengo un accidente en lo que es el acceso, me va a llevar a un mal procedimiento también en la preparación biomecánica y también durante la obturación, ¿ya? Y varias de las causas y accidentes que ya hemos mencionado, también tengo que tomar en cuenta para evitar este tipo de perforaciones, ¿sí? Uso de instrumental inadecuado, desconocimiento de la anatomía, no hemos ingresado por un buen acceso, no hemos seguido una buena dirección de trepanación. A esto le podemos sumar, de repente hay piezas que nos llegan ya con coronitas, ¿sí? Tenemos piezas con coronas y que tal vez nos están indicando que les realicemos un tratamiento de conductos, ya, porque no tienen tratamiento de canales. Y muchas veces tratamos de ingresar a través de la misma corona, sin extraer.
Eso nunca podemos hacer. Primero es la extracción de todo lo que es el perno, la corona, y luego recién voy a tomar mi radiografía previa para iniciar con mi tratamiento de fondo. Pues tengo que saber, porque esa corona me va a tapar todo lo que es la cámara pulpar, y de repente ahí ya tengo calcificaciones, no veo una cámara pulpar como tal vez está totalmente calcificada, con pulpolitos, conductos que en su entrada pueden estar calcificados y que yo no estoy viendo, ¿no? Y que de repente yo no puedo tratar y tal vez lo tengo que derivar a otro lado. ¿Ya? Entonces, primero tengo que extraer las coronas para poder tomar mi radiografía previa y evaluar el tratamiento e iniciar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, esa también podría ser una causa. Piezas dentarias que también, aunque no tengan coronas, yo las vea que están con un difícil acceso. ¿Sí? Esas son las cámaras pulpales que están calcificadas y con pulpolitos. Tengo que estar preparado o estar preparada a qué me voy a enfrentar. ¿Sí? Y durante todo lo que es mi acceso en esas piezas dentarias voy a ir tomando radiografías. ¿No? Avanzo un poquito y si no sé dónde estoy, puedo tomar radiografías. Puedo seguir avanzando y desgastando, igual sigo perdido, puedo volver a tomar radiografías para que me vaya indicando si tengo que seguir profundizando o me tengo que extender hacia mesial, cristal. ¿Sí? De repente puedo tomar incluso radiografías con desplazamiento para ver si me voy hacia vestibular o hacia palatino o lingual. Entonces todo eso lo voy a acompañar con las radiografías en caso de ese tipo de cámaras calcificadas o conductos calcificados en su entrada, para irme guiando y evitar algún tipo de accidente, como las perforaciones. El conocimiento en cuanto a lo que es el techo pulpar, el piso pulpar, también, ¿sí? Tenemos que ir, o sea, lamentablemente eso con la experiencia clínica lo ganamos, pero igual teóricamente sabemos cómo es el techo pulpar, ¿no? El techo pulpar tiene una coloración muy semejante a lo que es dentina, porque en realidad está cubierta por dentina, es totalmente lisa. En cambio el piso pulpar es totalmente diferente, ¿cierto? Tiene anfractuosidades, no es bastantes irregularidades, no es liso, no es plano, y la coloración es muy diferente a las paredes de la cavidad. ¿Sí? Es una coloración más marrón, ¿no? Incluso dentro de las irregularidades que tenemos sectores que son todavía más marrones, ¿sí? Y mucho se describe en la literatura que son como unos canalcitos o unos riachuelos que van a desembocar a cada uno de los conductos o la entrada de cada uno de los canales. Entonces no es lisa, no es plana. Ya en una cámara pulpar que es amplia o una cámara pulpar que tiene luz, ¿sí? En cambio, ya cuando tenemos calcificaciones cambia totalmente, pero ahí es donde les decía que vamos a trabajar todo el tiempo con radiografías para ver si estamos, a qué profundidad estamos y a dónde nos tenemos que extender. ¿Sí? Y esto es de aquí, ¿no? Las perforaciones a nivel de la pulpa. ¿Cómo vamos a evitar este tipo de perforaciones? Trabajando con la endoseta. ¿Sí? La endoseta es nuestra fresita estrella. Todos los endodoncistas deberíamos tener una fresa endoseta, ¿sí? En realidad, esta fresita, para los que yo sé que ya pasó los preclínicos, la han conocido, es troncocónica, ¿cierto? Tiene la punta totalmente redondeada, inactiva, y eso hace que obviamente no podamos profundizar más. Entonces podemos apoyarnos en todo lo que es el piso pulpar, hacer presión y no vamos a avanzar más, ¿no? Y nos vamos a quedar directamente en piso. Va a ir deslizándose, resbalando, pero no va a ir desgastando. El desgaste lo vamos a hacer a nivel de todo lo que son las paredes, conformando esa cavidad, pero no lo vamos a hacer en profundidad. Entonces, si nosotros queremos evitar este tipo de perforaciones, tenemos que usar la endoseta, ¿no? Por lo menos en un principio. Puede que cuando ya tenga más experiencia clínica, puedan utilizar tal vez una fisura, incluso diamantada, tranquilamente, porque ya dominamos el espacio, ya sabemos más o menos a qué profundidad nos encontramos y tenemos esa habilidad, esa destreza en nuestras manos, ¿sí? Para poder de repente no profundizar mucho y no desgastar en exceso. Pero en un principio es indispensable la utilización de las endosetas. Ahora, hay endosetas que son falsas, que son la mayoría en nuestro mercado, ¿no? En todas las casas dentales que están acá,
todas son falsas, ¿no? Las únicas que realmente, la única marca que realmente fabrica endosetas son los de la Dentsply, porque ellos tienen la patente, ellos son los que han inventado la endoseta y son los únicos fabricantes. Entonces, acá en La Paz, si quieren ubicarla para sus clínicas para el próximo año, es en Codensa, que es la casa dental que trae. Entonces, obviamente son más costosas, pero son las originales y las que deberíamos adquirir, con las que deberíamos trabajar. Las otras que son truchitas, fuera de que no tienen una punta inactiva, tienen punta plana, sí, pero no es una punta inactiva. Son de muy mala calidad. Muchos les ha pasado que se les ha fracturado, ¿sí? Toda la que es la parte activa se ha roto. Entonces, imagínense que eso se nos produzca en paciente, ¿no? Entonces, no es lo adecuado. Esas son las falsas endosetas. Pero, como les decía, los únicos que tienen la patente son los de la Dentsply Maillet. Hay perforaciones igual a nivel de la furca, y acá tenemos, esta es inmensa, ¿no? La perforación, esa también es bastante grande. Acá otro tipo de perforaciones, no es una pieza uni, ¿sí? Pero obviamente al tratar de ingresar, obviamente se han desviado y han hecho el desgaste por proximal, y luego han ubicado el conducto, pero igual es una perforación, ¿ya? En cuanto a las perforaciones a nivel de la furca, en cuanto a su pronóstico, tenemos que tomar en cuenta el tamaño, ¿sí? De la perforación. Hay quienes hacen apenas una perforación mínima o nos damos cuenta que realmente estamos en perforación, no avanzamos más, y eso realmente nos ayuda bastante, ¿no? Porque si no nos damos cuenta que estamos en una perforación y de repente seguimos avanzando, la perforación la vamos a ampliar. Mientras mayor sea la perforación, el pronóstico es peor, ¿sí? En cambio, las perforaciones que son pequeñitas tienen un pronóstico todavía favorable, ¿sí? El tiempo en el que yo realizo también el tratamiento, porque obviamente nos va a pasar a todos y les ha pasado a muchos profesionales, ¿sí? En cuanto, y alumnos igual cursantes, puede que pase, no es algo muy extraño, es normal, pero también tenemos que saber que si actuamos oportunamente, todo va a estar bien, ¿no? El pronóstico es muy favorable, y especialmente si las perforaciones son mínimas. Entonces, el hecho de que nos demos cuenta que estamos en una perforación, inmediatamente la realizamos. La perforación sea pequeña, tiene un pronóstico favorable. Si nosotros actuamos rápidamente y hacemos el tratamiento rápidamente, oportunamente, el pronóstico es más favorable todavía. Y si lo realizamos de forma adecuada, con los materiales adecuados, también tiene un pronóstico favorable, fuera de estar trabajando en un ambiente totalmente aséptico. ¿En qué me refiero a un ambiente aséptico? Si estamos trabajando con aislamiento absoluto, que es indispensable, ustedes han visto, para todo lo que es endodoncia siempre vamos a trabajar con aislamiento absoluto, e instrumental que esté totalmente estéril, ¿sí? Si yo estaba trabajando con instrumental contaminado, sin aislamiento absoluto, en un campo operatorio totalmente séptico, obviamente mi perforación va a tener un pronóstico también dudoso, porque yo lo estoy contaminando. Esa herida que estoy realizando, que es una herida, una lesión, ¿cierto?, que estoy realizando, va a empeorar su pronóstico en este tipo de situaciones. Y entonces aquí vamos a resolver el problema en cuanto a lo que es la perforación, y lo primero que les decía, el reconocimiento precoz de la perforación, ¿sí? ¿Cómo voy a reconocer precozmente esta perforación? A través de la radiografía, ¿sí? O a través de la utilización del localizador apical. El localizador apical es mucho más rápido, ¿no? Porque apenas de repente tengo un punto de sangrado, no sé si es perforación o conducto, porque también puede ser un conducto, ¿sí?, que haya encontrado un canal. Entonces inmediatamente introduzco mi linita dentro de lo que es la aparente perforación o aparente canal y activo mi localizador apical. El localizador apical no tiene la función de reconocimiento de perforaciones, pero debido al principio con el que trabaja, es que puede reconocer las perforaciones, ¿sí?
¿cómo lo va a hacer? Porque se supone que este trabaja a través de impedancias, ¿cierto? O conductancias eléctricas. Entonces, se supone que si estamos en una perforación, estamos en periodón, ¿sí? Cuando estamos localizando la longitud del conducto, igual localiza cuando estamos a nivel apical, tocando o localizando el periodonto. Entonces, inmediatamente colocamos nuestra limita en la perforación o en el aparente canal. Si nos timbra el giro, es porque está en periodonto, ¿sí? No hay donde perderse. En cambio, si está en conducto, no nos va a timbrar. Seguimos avanzando, no nos timbra. Seguimos avanzando, llegamos al límite apical y recién nos va a timbrar, ¿no? Entonces, el canal no hay ningún problema. Pero apenas ingresando y es perforación, o sea, la punta de la lima toca y empieza a timbrar el localizador, porque estamos en perforación. Entonces, inmediatamente ya ni siquiera necesitamos tomar una radiografía para verificar, ¿no? Estamos en perforación o no. Ya procedemos a lavar todo con suero fisiológico y tenemos que sellar esa perforación lo más rápido posible con algún material que sea el adecuado, que puede ser hidróxido de calcio, puede ser MTA o puede ser cualquier material biocerámico. En este caso utilizamos bastante el Biodentin, ¿sí? Que es uno de los mejores materiales. El hidróxido de calcio, a pesar de que es un cemento ya que tiene su tiempo, igual tiene muy buenas propiedades, ¿sí? Dentro de sus propiedades es antiséptico, bactericida, bacteriostático, estimula la regeneración celular, la reparación, sumamente alcalino, ¿sí? Entonces, obviamente, si no tenemos otro material como un MTA, un Biodentin, un material biocerámico, podemos utilizar el hidróxido de calcio sin ningún problema. Podemos mezclarlo con un vehículo gel, un vehículo líquido, puede ser suero fisiológico, puede ser agua destilada, puede ser glicerina, puede ser propilenglicol. Lo mezclo, ¿sí? Hago una pastita y lo aplico en el sector de la perforación. Inmediatamente tengo que cubrirlo con ionómero de vidrio, ¿sí? Porque el hidróxido de calcio no fragúa, no endurece. Entonces, obviamente, tengo que proteger con otro material. Coloco por encima el ionómero de vidrio y ya está. Puedo continuar con mi tratamiento. No en la misma sesión, porque obviamente tenemos que esperar a que endurezca el ionómero. Colocamos nuestra motita de algodón, cemento provisorio y hasta la siguiente sesión, ¿no? En la siguiente sesión ya puedo continuar, no sé, con mi acceso, con la localización de mis canales, pero ya tengo mi perforación sellada y está sellada en la misma sesión donde yo he producido mi perforación, sin haber producido una perforación inmensa. Si es que yo estaba trabajando en un campo operatorio aséptico con aislamiento absoluto, instrumental estéril, localizado o he reconocido precozmente la perforación, la he sellado adecuadamente, no va a haber ningún problema. No puedo darle de repente al paciente igual analgésicos, antiinflamatorios, hasta antibióticos tal vez le podría dar. Tal vez estaba en un diagnóstico de gangrena pulpar, necrosis, con una periodontitis apical asintomática, absceso, que obviamente ya tenía un cierto tipo de contaminación, ¿no? Entonces ahí de repente hasta le puedo dar antibióticos. Pero se supone que si yo he hecho este procedimiento oportunamente y adecuadamente, no debería tener más problemas. Ya, entonces, en caso de que, por ejemplo, nosotros lo sellemos con MTA o Biodentin, que en realidad tienen su costo, son sumamente costosos a comparación de un hidróxido de calcio. Igual el MTA es un polvito, solamente que es un polvito así parecido al cemento, es plomo. Igual lo puedo mezclar con un vehículo líquido, ¿sí? Hago mi pastita, igual lo aplico sobre el sector. Buen día. Lo aplico sobre el sector y realmente este MTA ya no necesita de repente muchas veces cubrir por ionómero de vidrio. Ahora si quieren también lo pueden cubrir con ionómero, porque realmente el MTA endurece, ¿no? Pero por si acaso lo podemos cubrir, motita de algodón y provisorio. Igual tiene muy buenas ventajas, porque mejora o supera todas las propiedades del hidróxido de calcio. Lo malo es que sí tiene su costo, es mucho más costoso, ¿ya? Ahora el Biodentin, que obviamente es mucho mejor,
Este todavía es mucho más costoso y la forma de manipulación y colocación también es difícil. Necesitamos de un amalgamador, es una capsulita que tenemos que colocar unas 5 gotas en el polvito, tiene que ser todo bien dosificado, lo hacemos agitar, luego recién colocamos en el sector, necesitamos trabajar con espátula de plástico, lo tenemos que aplicar con un portaamalgamas o con un condensador especial, es un poquito más difícil, ¿sí? Pero dentro de sus ventajas lo colocamos y no necesitamos cubrirlo con nada, ¿no? Directamente ahí endurece en el momento. No hay ningún problema en cuanto a la utilización de este Biodelfine y es sumamente duro, es muy parecido a lo que es la estructura de la dentina. Entonces, por eso es que últimamente se lo está utilizando bastante. Pero es muy costoso y la forma de la utilización también necesita adiestramiento clínico. Bueno, todo eso más o menos hemos visto que está muy relacionado a lo que es el acceso, ¿sí? Los accidentes que hemos visto, pero igual durante lo que es la preparación biomecánica seguimos teniendo accidentes, ¿sí? Seguimos con algunos procedimientos que tal vez puedan llevar a lo que es el fracaso. Ya dentro de estos, muy típico, pérdida de la longitud de trabajo, y creo que a muchos les ha pasado incluso en sus preclínicos. Sí, se supone que yo mido o determino una longitud específica hasta mi límite apical para empezar a instrumentar, ¿sí? Empezar a ensanchar los conductos, a modelar, a limpiar, para luego obturar. Pero durante ese procedimiento de instrumentación voy perdiendo la longitud de trabajo. Y resulta que cuando me avisa, me dice, doctora, ya estoy en la 30 o en la 25 y ya no estoy entrando a la longitud de trabajo. O sea, estaba en 21 y ahora estoy en 19. Y no puedo más. Entonces, obviamente, ahí se ha perdido. Efectivamente, yo voy a verificar y ya están con un topecito en los 19 milímetros. No pueden avanzar más. Y esa es la pérdida de la longitud de trabajo. ¿Cómo voy a evitar esa pérdida de longitud de trabajo? Son varios tips los que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero yo les aseguro que si así los seguimos así de memoria al paso al pie de lo que les digo, entonces no lo van a perder, ¿sí? La secuencia de las limas tiene que ser adecuada, ¿no? Entonces tenemos que tener todo el juego de limas y hay quienes se les pierde, ¿no? A veces tenemos la 15, tenemos la 20, la 25 la he perdido o se me ha roto o no sé. Y se saltan, se dan directamente, no utilizan la 25, se saltan a la 30. Obviamente de un calibre 20 a un calibre 30 pues es bastante, ¿no? Y no van a poder ingresar a la misma longitud, ni por si acaso, ni aunque haga mucha presión. Y ahí ya se va perdiendo la longitud de trabajo. Entonces la secuencia con la que utilizamos las limitas es de suma importancia. Toda secuencia. De la 8 tienen que ir a la 10, de la 10 a la 15, de la 15 a la 20, de la 20 a la 25, de la 30 a la 35 y así sucesivamente. No podemos saltarnos ninguna línea. Otro, la irrigación, ¿sí? Que es uno de las formas más específicas de prevenir igual la pérdida de la longitud de trabajo, irrigación constante. Cuando irrigo, y ustedes han debido ver en la parte de preparación química, antes de instrumentar, durante la instrumentación y después de instrumentar, ¿no? Antes apenas hago mi trepanación, yo ya tengo que estar irrigando. Para realizar la exploración o el cateterismo, cuando la primera vez que introduzco la lima, mi conducto tiene que estar húmedo. ¿Sí? No puedo ingresar dentro de un canal que está seco, porque ahí puede haber impulsión de bacterias, puede haber fractura de instrumental, puedo producir escalones, topes, ahí puede ya empezar la pérdida de la longitud de trabajo. Entonces ya tiene que estar irrigado mi canal. Eso es antes de la instrumentación. Vean que antes yo ya estoy irrigando mi conducto. ¿Sí? Durante la instrumentación, ni qué decir, todo el tiempo paso de lima a lima y yo voy irrigando, ¿no? Estoy con la misma lima, incluso puedo ir irrigando. De repente estoy con la 8 tratando de ensanchar mi conducto y mi conducto es muy atrésico. Sigo instrumentando con la 8, sigo. Puedo irrigar, chicas, silencio por favor. ¿Ya? Puedo irrigar
y obviamente puedo continuar con la misma lima, ¿sí? Porque de repente no puedo avanzar a la 10, entonces puedo seguir irrigando en la misma lima. Paso a la 15 o a la 10, sigo irrigando. Paso a la 15, igual irrigo. Paso a la 20, irrigo, ¿no? Entonces todo el tiempo voy irrigando. Y al final de la instrumentación, igual tengo que irrigar, y ahí es donde hago el protocolo de irrigación final. O sea, tiene su importancia en todo lo que es la irrigación, no solamente para la pérdida de longitud de trabajo, para un montón de procedimientos que yo voy a realizar, incluso para la obturación, ¿ya? Otro tip para evitar la pérdida de la longitud de trabajo es ir verificando, ¿sí?, todo el tiempo mi longitud de trabajo con mi reglita milimetrada, porque hay veces que el topecito de silicona, ¿sí?, de las limitas, se moviliza, ¿no? Se mueve. De repente al ir instrumentando, yo voy, no sé, tocando un poco una pared y se va movilizando, o se baja o se sube. Y yo pienso que estoy a la longitud de trabajo, pero no. Instrumento, saco mi lima, verifico con la reglita milimetrada, sigo instrumentando. Vuelvo a sacar, voy verificando todo el tiempo que esté a la misma medida, porque como les digo, esos topecitos a veces se mueven, ¿ya? Y otro de los puntos, igual el acceso. El acceso tiene que estar bien realizado, chicos. No tengo que hacer todos los desgastes compensatorios posibles para poder realizar la instrumentación. Si mi lima está entrando forzada, inclinada, chueca, ¿sí?, o muy inclinada hacia una pared determinada porque realmente no he hecho un buen acceso, obviamente no voy a llegar a la longitud de trabajo. Si bien en la primera lima he llegado a tomar mi conductometría bien, pero durante la instrumentación y al ir aumentando el calibre, se me va a hacer cada vez más difícil. Y ahí es donde la lima va trabajando muy forzadamente y también puede haber pérdida de la longitud de trabajo, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta también ese punto. Entonces, si yo tomo en cuenta todo esto, es más que seguro que yo voy a evitar todo esto de la pérdida de la longitud de trabajo, fuera de que también tengo que estar trabajando con limas adecuadas, ¿sí? No puedo trabajar con, no sé, de repente estoy trabajando con limas H, porque no tengo mis limas K, simplemente voy a tener algún tipo de accidente, ¿sí? O estoy utilizando limas de acero inoxidable en canales que son curvos, que no son limas indicadas, porque sabemos que son las de níquel titanio. Ya, entonces todo esto tengo que tomarlo en cuenta para evitar todos estos accidentes. Otro accidente, los desgarros o los strippings, ¿no? Este accidente nosotros lo vamos a producir igual durante la instrumentación, y en este caso, en sí nosotros no hacemos una perforación, pero sí desgarramos algún sector dentro de lo que es la raíz, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hemos empezado a instrumentar y de repente no hemos tomado en cuenta que este canal tiene su curvatura, ¿no? Y hemos trabajado con limas de acero inoxidable. Y estas han entrado lo más recto posible, no han seguido la curvatura, y tal vez porque también he hecho un mal acceso, me he inclinado mucho hacia esta pared, he empezado a instrumentar, se ha ido adelgazando esta pared cada vez más, y obviamente no produzco en sí una perforación, pero sí un desgarro. Ya puede ser en cualquiera de las paredes, puede ser en la pared vestibular, puede ser en la palatina, puede ser en distal, mesial, en este caso es en mesial, ¿sí? Pero eso es por la mala elección igual del tipo de limita que yo voy a utilizar, ¿sí? Y más que todo en casos de canales con curvatura, ¿no? Porque no estoy siguiendo el mismo trayecto, no estoy siguiendo el trayecto, y obviamente me voy a inclinar hacia una pared, ¿no? Generalmente en estos casos es hacia la pared que está hacia la furca, ¿no? Y obviamente voy desgastando, y ahí empieza a haber sangrado, ¿no? Muchas veces introduzco mi limita y el localizador ya me timbra, como si estuviera, porque estoy en periodonto, y todavía no he llegado a mi límite apical. En la radiografía me falta como unos 2-3 milímetros, o sea que no es a nivel del límite apical, no me estoy yendo más allá, pero estoy en mitad de mi canal o en algún sector de mi conducto
ya en comunicación con periodonto, porque ahí tengo un desgarro, ¿ya? Y también se produce, como les digo, a veces tomamos radiografía, me está sangrando el conducto, tomamos radiografía, pero doctora, estoy en el límite, el límite está llegando justo al límite, no me estoy yendo más allá, pero me está timbrando el localizador, está sangrando mi conducto porque hay un desgarro por algún sector de la raíz, por el canal. Las deformaciones apicales o los sífilis, igual. Entonces, acá, de la misma forma como en el desgarro, se produce más que todo en canales curvos, ¿no? Y más que todo en los molares, son accidentes que sobre todo tenemos en molares, porque en la mayoría de los molares los canales son curvos, en algún sector de la raíz o hacia algún sentido. A veces no los vemos en sentido mesiodistal, pero pueden estar en sentido vestíbulo palatino, vestíbulo lingual, que cuando sacamos una radiografía de frente, una orto, no la vemos, no podemos detectar, pero a veces sí están en con curvaturas en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Igual no estoy tomando las limas adecuadas, no he realizado un buen acceso, no he utilizado una buena técnica de instrumentación, no he utilizado las limas adecuadas y se me puede producir una deformación apical. No sigo totalmente la trayectoria, todo lo que es el camino mismo del conducto, y de repente me voy o ensancho mucho lo que es el tercio apical, ¿no? Y se produce así. Al final tengo toda esta parte ensanchada, a veces me inclino más hacia mesial, a veces más hacia distal, a veces más hacia vestibular, a pesar de que llego hasta mi límite apical. Entonces en las obturaciones tengo igual esta imagen, ¿no? De que está muy ensanchado el tercio apical a nivel de mi límite apical. No he seguido totalmente la forma. Formación de escalones, igual durante la instrumentación. Y son como gradientes, ¿no? Que se producen en cualquier sector del canal. Puede ser tercio cervical, medio, apical. ¿Por qué? Porque igual acá estoy utilizando limas inadecuadas. Igual en conductos curvos, en conductos estrechos. Y este accidente se puede producir desde la primera lima que ingreso al conducto. Yo les he hablado bastante acerca de la importancia que tiene la primera lima, ¿sí? La primera lima tiene que ser una lima de pequeño calibre, puede ser una 8, una 10, máximo una lima número 15, ¿sí? Tiene que ser una de pequeño calibre, porque en realidad esa primera lima va a entrar para explorar, para observar el conducto, para ver si está permeable, si es atrésico, si es amplio, si tiene algún tipo de deformación o tiene algún tipo de curvatura severa. Entonces, es para conocer el conducto. Y hay quienes ingresan con la primera lima con cualquier, o sea, no se han visto una 40, la primera que han visto, y tratan de ingresar. Y obviamente al forzar, porque están ingresando y resulta que justo nuestro conducto es atrésico y de repente tiene curvatura. Entonces ingresan con toda la fuerza y de paso con movimientos de impulsión, ¿no? Entonces tratan de ingresar y se quedan en medio camino, ¿no? Y todavía siguen forcejeando. Y ahí es donde ya pueden producir un escalón. Y ese escalón es muy difícil muchas veces de superar. Entonces, si es que yo voy y les digo, que me dicen, doctora, no puedo ingresar más, estoy apenas entrado unos 3 milímetros. Yo voy a ver y efectivamente están entrando con una lima 40, una lima 35. Bajo una lima inferior, una 8 o 10, y a veces ya se formó el escalón. Entonces trato de ingresar y ya está el escalón, ya me choco con el escalón. Tratamos de maniobrar y de repente sí pasamos el escalón, pero va a ser todo el tiempo lo mismo, ¿no? Ingreso, digamos, yo con la 8, trato de ahí tratar de pasar, paso, y empiezo a instrumentar, paso a la siguiente lima, igual me vuelvo a chocar. Otra vez ese problema, y así durante toda la instrumentación, y ni qué decir en la obturación, porque en la obturación los conitos de gutapercha no son rígidos, ¿cierto? Son blanditos. Imagínense si con una lima así rígida estoy entrando apenas y me choco todo el tiempo con el escalón. Con el conito peor, o sea, ingreso, ya me choco, se dobla. Otro conito, ingreso, me choco, se dobla. Otro conito, hasta que al final, después de media hora de intentar, paso, ¿no? Igual lo mismo con el espaciador, lo mismo con los conos accesorios. O sea, es un problema ya durante toda el resto
del tratamiento. Entonces, mucho cuidado desde la primera lima. Incluso yo puedo realizar este tipo de accidentes. Ahora, cuando digamos que estoy en la instrumentación, más que todo se produce cuando no he seleccionado bien. No estoy trabajando con limas de acero inoxidable y son conductos curvos. No estoy trabajando con limas de níquel titanio que siguen la curvatura. Los de acero inoxidable lamentablemente van a seguir instrumentando de forma recta, ¿no? Y no van a tomar la curvatura, sino es que van a seguir, ¿sí? No es que van a ir a, no sé, porque tienen inteligencia, van a decir, bueno, yo me voy a ir por donde es la curvatura. Son rígidos y van a trabajar de forma rígida. ¿Ya? Sobre instrumentación. Sobre instrumentación, que esto por falta de una buena determinación de la longitud de trabajo, ¿sí? La determinación de la longitud de trabajo es sumamente importante antes de instrumentar, y eso a veces se les olvida. Estoy en la clínica y de repente me dicen, doctora, ¿y este instrumento en qué van? Y doctora, sí, estoy instrumentando, estoy en la 40, ¿sí? Y ni siquiera hemos tomado conductometría. Y yo les digo, ¿cómo que están en la 40? ¿De dónde? Si no se han olvidado de tomar la longitud de trabajo. No, primero es la determinación de la longitud de trabajo y recién voy a instrumentar, porque si no tengo una longitud de trabajo, o bien subinstrumento o bien sobreinstrumento, ¿no? Al subinstrumentar es un problema porque igual no voy a llegar a la longitud de trabajo y a veces formo un tope que ya no puedo pasar más allá, ¿sí? Y si sobreinstrumento, es más que seguro que me voy a ir más allá del límite apical y voy a tocar periodonto y voy a ir lesionando el periodonto, ¿sí? Y ahí se va a producir una periodontitis, ¿no? Y estas periodontitis causan mucho dolor postoperatorio al paciente, ¿sí? Me voy más allá, instrumento más allá, y a veces es desagradable. Hay algunos pacientes que obviamente no presentan mucho sintomatología postoperatoria, pero hay algunos que sí presentan bastante sintomatología postoperatoria. Entonces me voy más allá, paciente, incluso terminando la sesión, ya empieza a haber sangrado, ¿sí? Ya empieza a haber dolor, paciente ya se va a casa, nos llama y nos dice que le está doliendo mucho, que no puede ni siquiera chocar los dientes, cerrar la boca, porque o sea, el tan solo hecho de que toque algo en la pieza dentaria le molesta un montón, ¿no? Entonces obviamente ahí hay que darle analgésicos, antiinflamatorios al paciente, hay que determinar nuevamente la longitud de trabajo adecuada, y para eso nos ayudamos bastante del localizador apical. Sí, el localizador apical hoy en día es un método que es indispensable, es de rutina. O sea, todas las veces que yo voy a hacer tratamiento de conductos, tengo que utilizar localizador apical. O sea, no puedo trabajar solamente con la radiografía. La conductometría sí era un método que nosotros utilizábamos, ¿sí? Porque no teníamos otra, pero nos daba medidas promedio, ¿no? Medidas promedio, porque se supone que trabajamos a 1 milímetro del ápice radiográfico. Y ese promedio es algo incierto porque no sabemos que en todas las piezas dentarias que vamos a trabajar, ahí está el límite apical. Hay variaciones, ¿sí? En cuanto a lo que es la constricción apical en todas las piezas dentarias y en todos los pacientes. Entonces ahora más bien ya tenemos localizador apical y obviamente tienen que utilizar en la clínica. No tienen que basarse solamente en la radiografía, tienen que ir acompañados de un localizador apical. O sea, lo primero es localizador apical. Solamente utilizamos para corroborar la radiografía, para que se quede archivada en la historia clínica, ¿no? Porque tiene que estar ahí documentando el caso. Ya en sus consultorios, si es que hacen utilización del localizador y lo utilizan bien, ya ni siquiera necesitamos tomar radiografía. Instrumento separado, que es fractura de instrumental, sí, que igual es un accidente. Este accidente es muy feo. Yo creo que de todos los accidentes es uno de los más complicados en resolver, ¿sí? Es fácil de prevenir, ¿sí? Si nosotros realmente hacemos recambio de las limitas, no va a haber fractura de instrumental, ¿no? Y ahí yo quisiera aconsejarles a todos, porque ortodontistas ahorita estamos en tercero y estamos haciendo preclínicos, no utilicemos las mismas limas del preclínico en pacientes. Y hay quienes van y en la presentación de instrumental ahí están todas sus limas en su portalimas, ¿no? Que han utilizado en tercero.
tiene que ser todo nuevo, todo nuevo, o sea, no podemos utilizar las mismas del preclínico para los pacientes, ¿sí? Tienen su tiempo de vida las limas, no son eternas, nosotros lo vamos a ir recambiando cada que sea necesario, y los calibres que son pequeños son los que más se recambian, la 8, la 10, la 15, incluso hasta la 20, nosotros vamos a ir cambiándolos constantemente. Hay juegos, chicos, o sea, de solamente 15, solamente 8, solamente 10, que los pueden ustedes comprar y es un jueguito de la 15 a la 40, no van a tener que comprar todo un juego, ¿no? Compran solamente las 15 y las 20 y las pueden recambiar. Ya igual las 8, las 10, hay toda una cajita, ¿no? Y entonces cada vez que nosotros veamos en nuestra limita que hay sectores que están planos, porque todas son enrolladitas, así como espiral, ¿verdad? Si vemos que ya están planitos, las tenemos que recambiar. Lamentablemente, este tip solamente se aplica a los de acero inoxidable. Los que son de níquel titanio no presentan esa deformación. Así, de la nada se fractura. Pero yo ya tengo que saber que las de níquel titanio se desgastan más rápido que las de acero inoxidable y tienen que recambiarse más rápido. Entonces, si yo trabajo un conducto que sea bien curvo, de un molar, por ejemplo, un mesio vestibular y era sumamente curvo, y de repente trabajo el mesio vestibular más con ese mismo juego de limas, yo creo que para otra pieza dentaria ya tengo que utilizarla, ya tengo que desechar, porque ha trabajado bastante ese jueguito. En 2 conductos bien curvos es suficiente. Ya la tengo que desechar porque es más que seguro que en el siguiente conducto se nos va a fracturar, ¿sí? Entonces, la utilización de las limitas que sean adecuadas es importante para prevenir este tipo de accidentes. El acceso es de suma importancia, porque si yo no estoy entrando directamente a mi conducto con la lima bien holgada, la lima va a trabajar muy forzada durante toda la instrumentación. Y al hacer ese esfuerzo, obviamente es más propensa a fractura. Falta de irrigación, si estoy trabajando en un conducto que es seco, obviamente va a haber mayor fricción y se va a fracturar. Ya todo lo que es el lubricante, el irrigante, no solamente es antiséptico, no solamente nos ayuda a desinfectar, a lavar, sino también nos ayuda a que la limita se deslice mejor dentro del conducto y no haya esa fricción. Entonces, constantemente tengo que ir irrigando. Un buen acceso, la lima que esté trabajando bien holgadamente, guiada por los deditos del operador, sin forzarse, sin apoyarse en una pared. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos conseguir más. Si mis limas son nuevas, no son viejitas, no voy a tener ningún tipo de accidente, ¿sí? De este tipo. Y el hecho de que se les fracture la lima, pues más que seguro, casi nunca la lima se va a fracturar en tercio cervical como para sacarla rápidamente. La mayoría es en tercio medio, donde está la curvatura, o en tercio apical, ¿no? Y ahí sacarla ya no la van a poder sacar ustedes, ¿no? Vamos a tener que mandarle al posgrado, necesitamos microscopio operatorio, necesitamos ultrasonido, y aún así hay veces que no se logra sacar, ¿no? Y muchas veces estamos con un diagnóstico tal vez de un absceso apical crónico, un canal infectado, y obviamente no va a estar ahí ese instrumento en un lugar que está totalmente contaminado, y obviamente ya no va a reparar, por más de que terminemos ahí la obturación y todo eso, va a haber repercusiones a largo tiempo, ¿sí? Va a continuar la infección y muchas veces se tiene que extraer esa pieza dental. Entonces no es bonito fracturar, pero sí hay muchas formas de prevenir, o sea, se puede prevenir muy bien la fractura de instrumental. Por aquí algunos tips de los que hemos hablado: nunca instrumentar en conducto seco, renovar las limitas, los movimientos, eso nos estábamos olvidando, los movimientos de las limitas, ¿no? Las limas K trabajan con movimiento de fuerzas balanceadas, no es movimiento de lima, no, entra, sale, no, es movimiento de fuerzas balanceadas. Hacemos impulsión o presión hacia apical, giramos a la derecha, a la izquierda y sacamos el instrumental. Las limas tienen que ser durante la instrumentación limas K. No instrumentamos con limas H, porque las limas H son muy agresivas. Las limas H no se pueden girar dentro del conducto. Si se giran un poquito, se fractura. Esas sí trabajan con movimientos de entrada y salida.
pero no son los movimientos adecuados para instrumentar un conducto, ¿sí? Ya es así que en el posgrado llegan un montón de fracturas de limas H. Sacamos y era lima H. Entonces, en lo posible, no instrumentamos con limas H, ¿sí? Instrumentamos con limas K con los movimientos adecuados. Durante la preparación química, tomar en cuenta que también hay un accidente en el que podemos hacer pasar más allá del límite apical el hipoclorito de sodio durante la irrigación. Si bien nuestro hipoclorito de sodio es nuestro irrigante estrella, ¿sí? El que más utilizamos, tiene muy buenas propiedades, bastante económico, ¿sí? Disolvente, desinfectante. Igual hay que tener cuidado, ¿sí? Especialmente en conductos que son amplios y cortitos, ¿sí? A veces nosotros trabajamos en la mayoría de los casos con agujas de pequeño calibre, las agujitas endodónticas, nuestro suctor endodóntico, pero hay casos también que de repente nos toca un canal amplio y cortito, y yo estoy introduciendo mi lima, mi agujita endodóntica, tal vez hasta el tercio apical, casi hasta el límite apical, y estoy irrigando bien, sin darme cuenta que en ese canal, que es amplio, no tenía que introducir más allá la agujita, ¿no? Y que puede pasar, no todos los conductos son iguales. Y ahí la sintomatología también es bastante molesta, ¿sí? Igual empieza de repente a sangrar el canal, no estamos sobreinstrumentando, pero sí hemos pasado más allá con el hipoclorito y empieza a sangrar, ¿no? El conducto, el paciente igual empieza ya con dolor, con molestias. En la literatura se describe que muchas veces tienen un sabor ya a cloro, los pacientes te mencionan. Sí, yo por lo menos nunca he tenido esa experiencia, pero sí en algunos cursantes que les ha empezado a sangrar bastante el conducto, sí, ya apareció con una periodontitis, porque produce también una periodontitis apical sintomática. Y en estos casos nosotros tenemos que informar al paciente, paramos totalmente el trabajo, la instrumentación, irrigamos bastante con suero fisiológico, nada de hipoclorito, ni clorexidina, ni nada, solamente suero fisiológico para tratar de eliminar todo el hipoclorito. Vamos a dar analgésicos antiinflamatorios al paciente. Puede que si se agrava el caso tengamos que dar incluso antibióticos. ¿Ya? Podemos aplicar algo muy bueno, es aplicar como medicación intermedia un corticoide, que también lo podemos hacer en la sobreinstrumentación. No sé si han visto en medicación intermedia la utilización del otazol, ¿no? El otazol, que es un corticoide que se coloca para los oídos, ¿cierto? Porque es un corticoide en gotitas. Inundamos el conducto con otazol, dejamos motita de algodón y provisorio y lo dejamos hasta la siguiente sesión. Obviamente, como es un antiinflamatorio potente, va a desinflamar todo lo que es el límite apical, todo lo que está a nivel apical, y ahí va a disminuir las molestias y la inflamación, no fuera de los analgésicos antiinflamatorios que estoy dando al paciente. ¿Sí? También podemos hacer la aplicación del otazol en estos casos. ¿Sí? Y esperar la siguiente sesión para continuar con el tratamiento. Y la sobreobturación y subobturación, ¿no? Acá también, dentro de lo que es la subobturación y la sobreobturación, tomar en cuenta que para prevenirlo tenemos que hacer las 3 pruebas, ¿cierto? Con el conito maestro. Primero, la prueba visual. El conito tiene que llegar a la misma longitud de trabajo de nuestra determinación de la longitud de trabajo, ¿sí? La misma medida de la conductometría tiene que tener nuestro conito maestro. ¿Ya? La segunda prueba, la prueba táctil, que este conito tiene que estar retentivo, ¿sí? Tratamos de sacarlo y tiene que estar bien ajustadito y tenemos que sentir esa sensación de que no nos permite sacarlo, el cono de ahí del conducto. ¿Ya? Y la tercera prueba, que es la conometría. Si hacemos las 3 pruebas, es más que seguro que no va a haber este tipo de problemas, ni una subobturación ni una sobreobturación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que a veces terminan de instrumentar, igual eligen cualquier cono, ¿no? Se supone que elijo, que yo he anotado mi lima apical maestra porque yo voy a seleccionar mi cono maestro de acuerdo a mi lima apical maestra. Y a veces ni siquiera saben hasta qué lima han instrumentado, eligen cualquier cono maestro.
lo introducen hasta donde entra, toman la conometría, o a veces ni toman la conometría. Entonces obviamente no está bien. Y por más de que tomen la conometría y esté a la longitud, pero el cono esté